Bueno, hola chicos, acá otra vez. Nos queda la clase de principios generales. Todo siempre lo que yo voy a usar se lo subo a la plataforma si este video lo ven junto con eso. Siempre les escribo un mail avisándoles ese detalle. Bien, ¿qué son los principios generales? Nosotros vimos otros que se llaman principios, que ustedes se los suelen confundir, que son los principios de la partida doble, que determinan cómo se hace un asiento. Ahora vamos a ver los principios generales que por consenso, surgen de una asamblea que se hizo y está en uno de los capítulos que le di de TLS, toda la historia de cómo se llega a esto. Estos principios son para decidir cuándo voy a hacer los asientos y cuál es el contenido, y más que nada son de sentido común. De estos principios que ustedes ven acá en esta diapositiva, están abiertos por cómo les gustaba tomar a una profesora, y como a mí no me gusta que mis alumnos se queden afuera, se los dividí como les gustaba tomarlo, que no sé de qué libro lo había sacado. Pero bueno, son clasificaciones. Como yo siempre les digo, no quiero desaprobar a nadie por una clasificación que es capricho de un autor. Cada autor tiene sus clasificaciones. Lo que me importa es lo de fondo, que es saber aplicar en qué momento van estos principios. Bueno, este autor separaba los principios en originados en el medio económico, ¿sí? Y en originados en la contabilidad. Los principios son 13 y arrancan con un postulado básico. Les voy a subir los 13 principios de otro libro de Newton que ustedes no tienen, para que lo puedan ir leyendo conmigo. Yo los leo tal cual son y les explico qué significan. Esto hace a la forma de pensar del contador. Es todos ante la misma situación vamos a resolver parecido, si no idéntico, ¿sí? Es como que nos condiciona nuestra forma de pensar frente a una situación, que sería un comprobante que tengo que registrar, ¿sí? Todo esto arranca con uno que se llama el postulado básico, que es equidad. Ustedes tienen que tener en cuenta que el contador, si bien lo contrata la empresa, es como un escribano, es una persona que da fe de lo que se está haciendo y su palabra tiene valor, y lo que firma es considerado por los terceros como algo que está bien hecho y que es verdad. Entonces, ese principio postulado básico que se llama equidad es un principio que fundamentalmente debe orientar la acción de los contadores en todo momento, y se enuncia así: la equidad entre intereses opuestos debe ser una preocupación constante en contabilidad, puesto que lo que se sirven de o utilizan los datos contables pueden encontrarse ante el hecho de que sus intereses particulares se hallen en conflicto. De esto se desprende que los estados financieros deben prepararse de tal modo que reflejen con equidad los distintos intereses en juego de una hacienda o empresa dada. A las empresas a veces se las denomina hacienda. ¿Qué significa esto? Yo puedo llevar los papeles, o sea, lo que corresponde, lo que estamos aprendiendo nosotros es a contabilizar los papeles de una sociedad anónima, que son las obligadas a llevar libros contables. Las empresas unipersonales, un kiosco, que es una empresa unipersonal, un almacén, no necesita llevar una contabilidad, aunque debería llevarla más casera para saber cómo le va la vida. Pero me refiero a una sociedad donde tenemos los socios, que son los integrantes, y que probablemente algún socio pueda interactuar con la empresa porque pueda tener algún otro comercio y manejarse con la empresa de la cual es socio. Entonces, sus intereses están en conflicto, ¿sí? Porque él quiere el beneficio para él en forma personal, y la empresa quiere su beneficio para el beneficio de la empresa. Entonces el contador, que está en el medio, tiene que mantenerse en su eje, tiene que mantenerse equitativo, ¿sí? Y opinar con razón, sin tener en cuenta los intereses de los propietarios, ¿sí? Más allá de que los propietarios son los que nos pagan los honorarios, nosotros nos tenemos que mantener ajenos a cualquier inclinación hacia uno u otro, ¿sí? Bueno, una vez que yo tengo claro eso de que soy una persona independiente, más allá de que me contraten y me paguen mis honorarios esas personas, yo soy independiente en mis opiniones. Y ahora van cómo voy a opinar. Arrancamos con el primer principio, que no están en el orden del libro porque están en este orden de originados en el medio económico, o sea, externos. En una empresa, estos principios que yo voy a tener en cuenta son externos a la empresa. Acá es donde aprendemos qué es un ente. Eso es una de las cosas que yo les había hecho averiguar con aquella famosa 8 preguntas que les costaron tanto trabajo. ¿Qué dicen los principios y a qué denomina ente?
Los estados financieros se refieren siempre a un ente donde el elemento subjetivo o propietario es considerado como tercero. El concepto de ente es distinto del de persona, ya que una misma persona puede producir estado financiero de varios entes de su propiedad. Entonces, estamos con ente, yo tengo que entender que la contabilidad es referida a un ente, a una empresa que formamos. Por ejemplo, yo siempre digo, todos nosotros formamos una empresa que se llama los alumnos de la UNLU. Esa empresa, los alumnos de la UNLU, es independiente de nosotros. Tiene vida propia, puede contraer derechos y obligaciones. Es un ente, ¿sí? Y nosotros pasamos a ser terceros que interactuamos con él. Si bien somos los dueños, el ente tiene vida propia y nosotros somos personas físicas y los entes son personas jurídicas, que ahora el código les cambió el nombre, son personas no humanas y nosotros pasamos a ser personas humanas. Bien. El segundo principio también es de sentido común. ¿Qué voy a tener en cuenta yo para hacer la contabilidad del ente? Voy a tener en cuenta los bienes económicos. ¿Y qué son los bienes económicos? Aquellos bienes que yo necesito, esos recursos con los que yo voy a fundar mi empresa, son aquellos que les puedo poner un valor en dinero, de curso legal del país. En nuestro caso sería pesos, o sea que bienes económicos son aquellos que puedo evaluar en dinero. El aire no es un bien económico porque no tiene precio. Las personas que forman o que trabajan en mi empresa no son bienes económicos porque no les puedo poner un valor en dinero, no las puedo transmitir porque no son de mi propiedad, ¿sí? Son personas que trabajan para mí, pero no son mías como puede ser un auto. ¿Se entiende la diferencia? Les leo lo que dice el principio bienes económicos. Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir, bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico y por ende susceptibles de ser evaluados en términos monetarios, ¿sí? Cuando me refiero a inmateriales, por ejemplo, yo puedo ser dueño de una marca, de una patente y no la puedo tocar. Tengo un papelito que dice que soy el dueño. Pero si yo digo que soy el dueño de un auto, el auto es algo material. Y la marca o la patente es algo inmaterial. Les voy diciendo cosas que quizás nunca oyeron, entonces los voy poniendo en tema. El próximo principio es moneda de cuenta. ¿Qué significa moneda de cuenta? Es el valor que voy a utilizar para referirme a esos bienes económicos. En Argentina la moneda de cuenta es el peso. En Estados Unidos la moneda de cuenta es el dólar. ¿Sí? Entonces la moneda de cuenta es la de curso legal en el país al que pertenecen los estados contables. Esos balances que les enseñé a hacer la otra vuelta cuando determinamos el resultado. Entonces, ¿qué significa moneda de cuenta? Les leo el principio que ustedes van a tener porque lo van a tener subido ahí. Los estados financieros reflejan el patrimonio mediante un recurso que se emplea para reducir todos sus componentes heterogéneos a una expresión que permita agruparlos y compararlos fácilmente. Este recurso consiste en elegir una moneda de cuenta y valorizar los elementos patrimoniales aplicando un precio a cada unidad. Generalmente se utiliza como moneda de cuenta el dinero que tiene curso legal en el país dentro del cual funciona el ente y en este caso el precio está dado en unidades de dinero de curso legal. Importante lo que digo ahora. En aquellos casos donde la moneda utilizada no constituya un patrón estable de valor en razón de las fluctuaciones que experimente, no se altera la validez del principio que se sustenta, por cuanto es factible la corrección mediante la aplicación de mecanismos apropiados de ajuste. Quiere decir que si en Argentina, aunque la plata se esté devaluando constantemente comparada con otra, como por ejemplo con el dólar, no quita que yo valúe mis recursos, que forman parte del patrimonio, en pesos en Argentina, porque después yo tengo forma de acomodar ese desfasaje que se produce en el poder adquisitivo de la moneda que estoy usando. Entonces, moneda de cuenta significa que aquellos entes que le quiero llevar mi contabilidad, voy a agrupar los bienes económicos. ¿Cómo comparo un pizarrón con un banco, con un inmueble? A través de ponerles un valor en dinero. ¿Qué dinero voy a usar? El de curso legal en el país al que pertenecen los estados contables. ¿Sí? En que en nuestro caso sería pesos. Ven que hasta ahora son todos principios que son lógicos, ¿sí? Es una especie de sentido común. ¿Qué le vas a poner? Voy a evaluar cosas en dólares, cosas en euros y después cosas en pesos y ¿qué comparo? Entonces tengo que unificar la moneda que voy a usar y unificar a través de valores los elementos que son heterogéneos. ¿Qué significa heterogéneo? Que son distintos. ¿Cómo los hago iguales? ¿Cómo los homogeneizo? Con un valor en pesos. Próximo ítem, ejercicio.
¿Qué significa ejercicio? Yo quiero medir los resultados del ente. Entonces, para que sea prolijo, tengo que tener en cuenta siempre la misma cantidad de plazo en esas mediciones. Entonces, ejercicio se refiere al tiempo de una medición de resultado a otra. Entonces, normalmente los estados contables son anuales. Anuales no necesariamente de enero a diciembre, pueden ser que empiecen el 1 de junio del año 2019 y terminen el 31 de mayo del 20. Son 12 meses corridos, ¿sí? Lo establece la ley de sociedades, que son 12 meses. Ahora ustedes me dicen, y yo quiero hacer balance cada 3 meses porque en un año me fundí y no me di cuenta. Bueno, puedo hacer balances trimestrales, no es obligatorio. La ley que exige el anual. Las empresas que cotizan en bolsa presentan trimestrales para que los inversionistas decidan o no si siguen invirtiendo, comprando acciones de esa empresa o no. Les leo qué significa ejercicio. Ejercicio. En las empresas en marcha es necesario medir el resultado de la gestión de tiempo en tiempo, ya sea para satisfacer razones de administración, legales, fiscales o para cumplir con compromisos financieros, etc. Es una condición que los ejercicios sean de igual duración para que los resultados de 2 o más ejercicios sean comparables entre sí. No me van a decir que eso no es sentido común. No voy a hacer un ejercicio de 12 meses y lo comparo con uno de 6. Y el de 6 siempre me va a dar menos que el otro. ¿Entienden? Siempre tiene que ser todos iguales, porque lo que yo quiero es información. Otra de las cosas que le pregunté. ¿Para qué hacemos la contabilidad? Para obtener información. Y la información tiene que ser pareja y comparable. Si no, no me sirve. Bien. Yo hablé de empresa en marcha. Acá está el otro principio, empresa en marcha. ¿A ustedes les parece que yo tengo una empresa que fundé y nunca trabajó, tengo que hacerle el balance? ¿Qué me va a dar? Cero, si no hizo nada. ¿Entienden? Cuando se refiere a empresa en marcha, se refiere a una empresa que está funcionando. ¿Está? ¿Qué significa entonces, según los principios, empresa en marcha? Salvo indicación expresa en contrario, se entiende que los estados financieros pertenecen a una empresa en marcha, considerándose que el concepto que informa la mencionada expresión se refiere a todo organismo económico cuya existencia temporal tiene plena vigencia y proyección futura, o sea, que está funcionando y que lo piensa seguir haciendo. Cuando yo tengo una empresa que se cerró, ya no es necesario hacer un estado contable porque ¿qué busco yo con la contabilidad? Saber si gané o perdí. Si no está trabajando, nunca voy a ganar nada. Ya sé que no gané nada. ¿Para qué voy a hacer un balance? Perdón. ¿Qué estoy leyendo para cuando ustedes tengan en la mano lo que yo les voy a subir del libro? Estoy leyendo lo que está en letra cursiva, ¿sí? Esa letra más inclinada. Los otros son opiniones del autor, que es un autor que lo sacamos, y por eso pusimos TLS, porque siempre opina, se queja que está todo mal, y los confunde. Entonces, lean la parte de cursiva, y si les parece, lean para ver qué opina, pero no es necesario que lo sepan, y lo voy a preguntar. Y como a ustedes no les gusta hacer un esfuerzo extra ni a palo, sé que no lo van a leer. Bueno, seguimos. Esos son externos, ¿sí? Son cosas lógicas que tiene que tener una empresa. Lo que sigue ahora es los principios originados en la contabilidad. ¿Cómo tengo que contabilizar? Y según la condición que debe reunir la información, los principios que tengo son estos 5. Objetividad, prudencia, uniformidad, significatividad y exposición. Y por el otro lado, si están generados en los criterios de evaluación y atribución de resultado, tengo estos 3 principios, que es evaluación al costo, devengado y realizado. Estos 3 me lo saben más que el Padre Nuestro, porque si no ya les digo están desaprobados. Ahora se los voy a explicar con pelos y señales, pero estos 3 son sagrados, son los que me dicen cuándo van los asientos. Si no sé eso, no puedo ser contador. Y acá arriba hay uno, prudencia, que acompaña a estos otros, que es necesario saberlo también. O sea, que de 13 principios que les estoy dando, 13 principios que les estoy enseñando, 4 son palabra santa. No pueden no saberlos. No puede ser que lo tome y no me lo sepan decir ni dar un ejemplo. Que quede claro, está grabado, lo escucho 20 veces. Necesito que sepan esos principios, todos, pero en particular esos 4 que les estoy diciendo. Bueno, seguimos. ¿A qué se refiere objetividad? Vamos a leerlo y se lo explico despacito. Objetividad. Dice así: los cambios en los activos, pasivos y en la expresión contable del patrimonio neto deben reconocerse formalmente en los registros contables tan pronto como sea posible medirlos objetivamente y expresar esa medición en moneda de cuenta. ¿Qué me está diciendo? Activo, pasivo, patrimonio neto. ¿Cuándo los vas a reflejar? En cuanto le puedes poner un precio. Si no le puedes poner un precio, no lo puedes reflejar, ¿sí? Entonces tenés que ser objetivo. Vamos a suponer que yo dije, ay, mañana me voy a comprar un auto. ¿Cuánto sale? Y agarro y lo registro. A ver, ¿tenés la factura? ¿Tenés la documentación preparatoria? ¿Podés registrar así? No.
Vamos a suponer que viene un chupa y me dice, el empleado te va a hacer un juicio, te va a sacar la empresa. Ay, vamos a registrar eso. ¿Podés hacer eso? No, porque no tenés la demanda iniciada, no hablaste con el abogado para ver qué posibilidad tenés de perderla y cuánto va a ser el monto. Entonces, si yo no tengo precisiones, no puedo ser objetivo en la medición de mis recursos, no lo puedo reflejar. ¿Sí? Es sentido común otra vez. No tengo que estudiar 28 años ser objetivo. ¿Está? Yo voy a reconocer las variaciones que se producen en el patrimonio, ya sean modificativas o permutativas, cuando las pueda medir objetivamente. ¿Cuándo las puedes medir objetivamente? Cuando le puedes poner un valor. ¿Sí? Bien. Acá viene, lo voy a saltear a prudencia, porque viene de la mano de estos dos. Voy a uniformidad. Si yo les dije que quiero tener ejercicio, o sea, balance de 12 meses o trimestrales en el medio, con la idea de poder comparar, si no tengo uniformidad en los criterios que tengo para elegir, para llevar adelante la contabilidad, no son comparables, ¿sí? Si yo un día decido reflejar las cosas de una manera y otro día cambio, le quito a la información que genera la contabilidad eficacia. ¿Está? Les leo lo que significa uniformidad. ¿Por qué? Porque en la materia que viene, antes de leer, les quiero decir esto, nosotros, por ejemplo, tenemos que reflejar el desgaste que sufren los bienes de uso que yo tengo en mis recursos. Y eso se llama amortizar. Y hay como 4 maneras de amortizar. Todas sirven. Entonces, ustedes pueden elegir una, yo elijo otra, el otro elige otra. Pero yo una vez que elegí un sistema, tengo que mantenerlo en el tiempo para que me permita comparabilidad. Pero eso no quita que si yo un día quiero cambiar porque me doy cuenta que el sistema no es bueno y mejor sería otro, tengo que dejar reflejada la incidencia del cambio para no perder la comparabilidad. Entonces, vamos a leer uniformidad. También es sentido común, es lógica de algo. No podés tener una heladería y decir voy a medir el balance enero, febrero y marzo y otro año voy a medir mayo, junio y julio y lo voy a comparar. Y, escúchame, si hace frío la gente consume menos, no podés comparar así. ¿Entienden? Tenés que tener una uniformidad. Por eso, cuando un principio se transgrede, caen todos los otros, porque siempre se choca uno con otro. Bueno, leo uniformidad. Los principios generales, cuando fueren aplicables, y las normas particulares utilizados para preparar los estados financieros de un determinado ente, deben ser aplicados uniformemente de un ejercicio a otro. Debe señalarse por medio de una nota aclaratoria el efecto en los estados financieros de cualquier cambio de importancia en la aplicación de los principios generales y las normas particulares. Sin embargo, el principio de la uniformidad no debe conducir a mantener inalterables aquellos principios generales cuando fueren aplicables o las normas particulares que las circunstancias aconsejen sean modificados. O sea, ahí aclara, vos tenés que elegir de todas, cuando vayamos viendo la materia van a ver que hay para la misma situación distintas alternativas. Yo una vez que elijo una alternativa, cada vez que se me presente esa situación tengo que elegir la misma. Porque si no pierde la posibilidad de comparación de un ejercicio con otro. Pero si yo me doy cuenta que esa alternativa que elegí es incorrecta o me gustaría mejor otra, no estoy casada para siempre y no la puedo dejar de usar. La dejo de usar, pero tengo que mostrar en el ejercicio donde la dejo de usar cómo cambió un sistema con el otro. ¿Está? Entonces no le quito comparabilidad a los estados contables. Los estados contables son los balances, por las dudas que alguno está perdido. ¿Vieron en el primer video que yo fui haciendo los asientos, después mayoricé, después hice la planilla de balance y determiné el resultado? Esa planilla de balance después se expone bonita, porque no le voy a dar ese papel de trabajo a los socios, ni a los bancos, ni a la FIP, y ese que se expone bonito se llama estado de situación patrimonial o balance o estado, lo que estamos nombrando acá cuando leo, ¿sí? Bueno, entonces, objetividad, uniformidad, sencillo. Significatividad. Este es otro principio también de sentido común, que nos hace a nosotros ser personas prácticas. El contador es una persona práctica, resuelve, no pone palos en la rueda. Vos te tienen un problema y lo tenés que resolver, estás para eso. Y esa significatividad te ayuda un montón para no volverte loco. Esperen que se los leo, porque los tengo en otro orden. Se llama, en el libro, materialidad, y entre paréntesis dice significación o importancia relativa, ¿sí? El principio de significatividad se llama materialidad, significación o importancia relativa. ¿Ven? Importancia relativa. A ver qué dice. Al ponderar la correcta aplicación de los principios generales y normas particulares, debe necesariamente actuarse con sentido práctico. Frecuentemente se presentan situaciones que no encuadran dentro de aquellos y que sin embargo no presentan problema porque el efecto que produce no distorsiona el cuadro general.
Desde luego, no existe una línea demarcatoria que fije los límites de lo que es y no es significativo, y debe aplicarse el mejor criterio para resolver lo que corresponda, en cada caso, de acuerdo con las circunstancias, teniendo en cuenta factores tales como el efecto relativo en los activos, pasivos, en el patrimonio neto o en los resultados de las operaciones. Mire, les voy a hacer un ejemplo re burdo. Estamos en la Serenísima y cerramos el balance y nos olvidamos de reflejar que compramos un frasquito de café de 500 pesos en la Serenísima, ¿sí? Vamos a abrir el balance y vamos a agregar los 500 pesos porque, y voy a decir, voy a hacer todo ese trabajo de nuevo por 500 pesos y me agarro de este principio. Lo digo burdo, es violento, pero no es tan así, pero, a ver, si yo no reflejo algo que corresponde a un periodo, estoy transgrediendo las normas contables, pero no incide en el resultado final de la Serenísima que no ponga un gasto de 500 pesos. ¿Está? Ahora vamos a hacer algo violento. Me olvidé que compré 4 camiones de 5 millones cada uno. Bueno, lo pongo en el ejercicio que viene. Eso está mal. ¿Entienden? ¿A qué se refiere entonces eso? Que si vos no podés aplicar todas las normas y la incidencia en el resultado es insignificante, no te preocupes. ¿Sí? Ahora, es difícil encontrar el punto medio. ¿Hasta dónde no me preocupo? Hasta 500 pesos, hasta 10.000 pesos. Bueno, vos verás en la magnitud de la empresa, esa es una decisión mía. ¿Hasta dónde dejo pasar un error? ¿Sí? Muchas veces les va a pasar que las máquinas redondean y el balance, ¿se acuerdan que la columna del debe tiene que dar igual a del haber? Por ejemplo, una me da 0,10 y la otra me da 0,11. ¿Y qué hacemos? ¿Me vuelvo loco tildando todo y lo redondeo y no pasa nada porque es un centavo? ¿Entienden? Eso me dice significatividad. No te enloquezca cuando algo es insignificante, porque no va a alterar el resultado final. ¿Bien? Bueno, exposición. Otra vez sentido común. Se los leo. Los estados financieros deben contener toda la información y discriminación básica y adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos del ente a que se refieren. ¿Qué significa? Que si yo sé de alguna situación que pueda influir en una decisión que pueda tomar un tercero con ese estado contable en la mano, tiene que estar puesta. Por ejemplo, yo sé que la empresa tiene una hipotecada a la fábrica, pero como todos sabemos no lo pongo, no, eso es exposición, estás violando ese principio. Vos tenés que aclarar que hay algo hipotecado. No podés largar esa información sin decirlo, aunque tenés un juicio previo, aunque no tengas números, hay cosas que hay que exponerlas en un ítem que tienen los balances que se llama notas a los estados contables. Todo lo que sirva para que la persona que tiene esos balances en la mano va a tomar una decisión tiene que estar expuesta. ¿Sí? Yo no puedo omitir cosas que sé. Por ejemplo, todos los años hay que hacer las amortizaciones, o sea, reflejar el desgaste de los bienes de uso. Y este año, como no fue mal y el desgaste me genera un gasto, no lo pongo porque así me queda el balance más lindo. Eso está violando exposición, pero también a la vez me viola uniformidad, porque si todos los años hago la amortización, un año no la puedo dejar de hacer. ¿Entienden? Cada vez que un principio es violado o es salteado, molesta a varios más. Es como un dominó. Cae uno y empiezan a caer todos, ¿sí? Bueno, entonces hasta ahora seguimos con los de sentido común. Me salteé prudencia, no me olvido. Ahora vamos, prudencia lo voy a dejar al último porque surge de estos dos. ¿Qué significa valuación al costo? Ahora vamos a ver a qué valores vamos a tomar este bendito. Yo tengo que los recursos del ente, el conjunto de mi patrimonio, cuando lo incorporo, ponerle un precio. ¿Perfecto? Pero ¿cuál es ese precio? Yo me compro un camión con mercadería. ¿Cuál es el precio de la mercadería? ¿Es el precio que me cobró el proveedor o tendré que tener en cuenta que tuve que pagar el flete, que tuve que pagar la descarga, que tuve que pagar un peaje? Entonces, ¿yo tenía la mercadería sin pagar todo eso o son gastos necesarios para tenerla en mi poder? ¿Se acuerdan de la definición de costo? Entonces, ¿a qué se refiere evaluación al costo? Y este es sagrado. Y es un principio que tiene excepciones. Si no hay algo mejor, tengo que usar este. ¿Sí? Entonces, vamos a leerlo porque es largo. Este es uno de los más difíciles. Cada vez que lo tomo, se quedan todos pagando. Evaluación al costo. El valor de costos, y entre paréntesis dice adquisición o producción, o sea, lo que a mí me va a costar tenerlo o hacerlo, constituye el criterio principal y básico de evaluación que condiciona la formulación de los estados financieros llamados de situación. En correspondencia también con el concepto de presa en marcha, razón por la cual esta norma adquiere el carácter de principio. Puro bla bla. Hasta ahora me está hablando del valor de costo, o sea, de hacerlo o de comprarlo.
Esta afirmación no significa desconocer la existencia y procedencia de otras reglas y criterios aplicables en determinadas circunstancias, sino que, por el contrario, significa afirmar que en caso de no existir una circunstancia especial que justifique la aplicación de otro criterio, debe prevalecer el de costo como concepto básico de evaluación. Por otra parte, las fluctuaciones en el valor de la moneda de cuenta, con su secuela de correctivos que inciden o modifican las cifras monetarias de los costos de determinados bienes, no constituyen asimismo alteraciones al principio expresado, sino que en sustancia constituyen meros ajustes a la expresión numeraria de los respectivos costos. Otra vez con lo mismo, si hay inflación y el poder adquisitivo de la moneda fluctúa, no me altera este principio. Yo tengo que incorporar los bienes a lo que yo gasté para tenerlo conmigo. Entonces, si yo te digo que te compraste un auto y tuviste que patentarlo, tuviste que pagarle el flete de ese camión que los transporta desde la fábrica a la concesionaria, entonces el costo del auto no es solo lo que dice el diario que vale, sino más esos otros gastos. Si yo me compro una casa y necesito para poder tener esa casa conmigo, pagarle a un escribano, pagarle al agrimensor, pagar todos los impuestos caídos porque si no, no la puedo comprar, el costo de la casa es la suma de todo eso, a menos que haya algo mejor. Entonces, las excepciones son, que no están en ningún lado, no sé si las dice más abajo, las piedras preciosas y la moneda extranjera y los cereales porque tienen un mercado transparente y conocido por todos. Es a lo único que no me voy a tener a lo que es valuación al costo, ¿sí? A lo que se llama estos tres. Porque tienen mercado transparente y conocido por todos. Si no, yo me manejo con lo que pagué. ¿Está? Si yo pagué los dólares en aquella otra época que ya todos no nos acordamos, $1, $1, y ahora valen 100 pesos, yo pongo que tengo 100 pesos en dólares. No lo dejo a un peso. Si me compré $1 a un peso hace 100.000 años, en el balance, hoy a qué precio lo tengo que poner. Si me guío por este principio, lo tendría que poner un precio. Pero ¿qué me dice el principio? Si no hay otro mejor, y esa es una excepción, la moneda extranjera, como tiene un mercado transparente y conocido por todos, se evalúa a lo que vale al cierre del ejercicio. Entonces, si hoy cierro el ejercicio y el dólar vale 100, ese único dólar que tengo lo tengo que exponer a 100 pesos y no a un peso como lo había comprado hace 20.000 años. ¿Se entiende? En cambio, si yo tengo un auto que lo compré hace 20.000 años a 10 pesos, lo sigo poniendo a 10 pesos, aunque la moneda haya cambiado. ¿Entienden la diferencia? Entonces, todo iría a lo que yo pagué para tenerlo en la época que haya sido. Después, si la moneda fluctúa, yo tengo cómo arreglarlo. Excepto que sea piedras preciosas, moneda extranjera o cereales que los puedo cotizar al valor que están al cierre del ejercicio. Esa es la excepción. Ojo, porque lo pregunto y no me lo saben poner. Y acá viene la madre de la contabilidad, devengado. Yo tengo que reflejar las variaciones modificativas en el periodo a la que corresponde, en el periodo en el que corresponde o se produjo la situación. ¿Cuándo hay una variación modificativa? Cuando compro mercadería y me la entregan, ¿sí? El que la vendió si la entregó, si no, no. ¿Cuándo yo tengo el gasto de la luz? ¿Cuando lo pago o cuando se produjo, cuando usé la luz? ¿Entienden? ¿Cuándo iría? ¿Cuándo reflejarían ustedes la variación modificativa? ¿Qué me dice este principio? Separa de la cabeza los pagos. Vos tenés que reflejar las variaciones modificativas, o sea, las que alteran la ecuación, las que generan un resultado, ya sea positivo o negativo, cuando se concretan, independientemente del día que lo hayas pagado. Si no, puede ser que yo alquile algo y el mismo día que lo alquilo pague. Tengo que ver cuándo estoy alquilando, ¿sí? Porque puedo yo pagar antes de empezar el alquiler, después de empezar el alquiler o en el medio del alquiler. Y entonces ese es el que me dice qué tengo que reflejar. Ahora les voy a hacer un ejemplo. Entonces, les leo devengado, pues son 4 renglones matadores. Devengado. Las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el resultado económico son las que competen a un ejercicio sin entrar a considerar si se han cobrado o pagado. Es decir, ¿cuándo vas a reflejar que contrataste el servicio del pasto? ¿Cuando le pagaste o cuando el tipo te cortó el pasto? Yo tengo que reflejarlo el día que me cortó el pasto. Después veo si se lo pagué, si no se lo pagué, si el mismo día que lo cortó se lo pagué. Bueno, ¿entienden? Aparten lo que es salida de dinero de lo que es la variación modificativa. Acuérdense cuáles eran las variaciones modificativas, las que generaban resultados positivos o negativos, ¿sí?
Enganchado con devengado va realización. Realización, ¿qué me dice? Que yo voy a reflejar, habla específicamente de los ingresos. Devengado es positivos y negativos. Y realización es ingresos. ¿Cuándo vas a reflejar el ingreso? En el caso de las ventas, cuando entregaste la mercadería. En el caso de los servicios, cuando lo prestaste. ¿Está? Entonces, ¿qué me dice este principio? Que vos vas a reflejar las variaciones correspondientes a ingresos cuando se hayan concretado desde el punto de vista de las prácticas legales vigentes y hayas ponderado los riesgos inherentes a esa operación. O sea, que el tipo no me vaya a decir, no te lo pago, te lo devuelvo porque no me gustó. ¿Está? Se los leo. Todo esto es para practicar. Esto es le tengo que hacer la cabeza al modo de pensar de los contadores. Porque, ¿qué pasa? Ustedes están acostumbrados a reflejar las cosas cuando pagan. Eso se llama percibido. Cuando liquiden impuestos, hay impuestos de acuerdo a la categoría que van por lo percibido y otros impuestos que van por lo devengado. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces es fundamental entender la diferencia. Les leo realización, que es compañera de devengado, pero habla específicamente de lo que está relacionado con ingresos. Los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados. O sea, cuando las operaciones que los originan quedan perfeccionadas desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables y se hayan ponderado fundadamente todos los riesgos inherentes a tal operación. Debe establecerse con carácter general que el concepto realizado participa del concepto de devengado. ¿Está? Es un desprendimiento de devengado realizado. No me vayan a contestar cuando les digo, define el principio de realizado y deme un ejemplo. No me vayan a poner, los resultados económicos se deben computar cuando se hayan realizado, porque no me dijeron nada. Es como si yo le preguntara, ¿de qué color es el caballo San Martín? Y me dice, San Martín tenía un caballo. ¿Y? Yo te pregunté el color. Ya sé que tenía un caballo. Ya sé que se tienen que realizar. ¿Cuándo están realizados? ¿Cómo sería esto un ejemplo práctico? Vamos a suponer que yo compro mercadería, lo llamo por teléfono a mi, yo vendo, pues estamos hablando de ingresos. Yo vendo mercadería, me llama mi amigo por teléfono y me dice, che, te hice un interdepósito, 10.000 pesos, cuando tengas mandame 5 bancos. Ah, bueno, perfecto. Entonces yo agarro y pongo banco a ventas. Eso está horrible, porque si pasa algo y no le puedo entregar, yo lo que tengo es una deuda, tengo un anticipo de un proveedor. Tengo que poner banco a pasivo, anticipo a clientes, ¿entienden? Yo tengo una deuda con mi cliente. Me equivoqué y dije proveedor, discúlpenme. Yo estoy vendiendo. Si un cliente me llama, me manda plata y yo no le entrego la mercadería, lo que tengo es una deuda con mi cliente, porque tengo un anticipo de cliente que es pasivo. Y no hay una variación modificativa ahí. Es permutativa, porque entró dinero a través de la cuenta banco y aumentó un pasivo a través de la cuenta anticipo de clientes. O sea que creció mi activo, pero mi pasivo en la misma medida. Entonces no tengo más patrimonio neto. Está igual, es permutativa. Entonces no es un ingreso todavía. Al mes siguiente le mando el camión con todo lo que me encargó. Me firma el remito de que lo recibió. En ese momento va a la venta. Entonces yo haría un asiento que sacaría la deuda a través de la cuenta anticipo de clientes debitándola, porque es la deuda, el pasivo que me disminuye, y abajo generaría el ingreso, que siempre va en el haber, ganancia, ventas. Entonces eso va el día que lo entregué, ni antes ni después. Las ventas y los servicios se consideran realizados cuando se prestaron. A eso se refiere cuando dice esa frase desde el punto de vista de las prácticas comerciales vigentes. ¿Cuándo se considera una venta que se cierra y no podemos echarnos atrás? Cuando te entregué la mercadería, me la tenés que pagar, no hay devolución. Si querés, me la devolvés, pero me tenés que comprar otra cosa. Les pasará a ustedes cuando van a un negocio. Si le entregaste plata, nunca te la van a devolver, a menos que haya sido alguna cosa grave, que te vendieron algo que no hay reposición y no tienen más remedio que devolverte el dinero, pero no se devuelve el dinero. Eso significa realizado. Y en devengado, yo puedo hacer... ahora lo vamos a practicar, me lo guardo. Les digo ahora prudencia, porque ahora voy a pasar a otra pantalla para explicarles devengado bien. ¿Qué dice prudencia? Otro principio que suelo tomar y me das en cualquier desastre. Prudencia, evaluación al costo y realizado, no son capaces de ponerlo completo. Y eso que son 4 renglones. Prudencia. Les aviso porque cuando se los tome, el que avisa no traiciona. Significa que cuando se deba elegir entre dos valores de un elemento del activo, normalmente se debe optar por el más bajo. O bien, que una operación se contabilice de tal modo que la alícuota del propietario sea la menor.
Este principio general se puede expresar también diciendo contabilizar las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solo cuando se hayan realizado. Este es compañero de los otros dos. Prudencia, yo tengo que tener cuidado. Por ejemplo, ahora todo el mundo conoce el dólar. Vieron que ustedes tienen tipo comprador 100, tipo vendedor 110. Tipo vendedor, comprador de quién. Yo voy al banco a comprar dólares, me los vende a 110. ¿Sí? Por eso el tipo vendedor. Y si yo voy a vender dólares al banco, me los compra a 100, porque el banco me lo compra a 100 para venderlo más caro. Como toda persona, compra algo a un valor y lo vende más caro para ganar algo. ¿Está? Entonces, tipo comprador y tipo de vendedor es desde el punto de vista del banco. Entonces, si yo compré, si yo tengo dólares en mi patrimonio y los tengo que cotizar, ¿a qué valor los pongo? ¿A 100 o a 110? Y se razona fácil. Si yo tengo que esos 100 dólares convertirlos en pesos, no me van a dar 110, me van a dar 100. Entonces lo tengo que cotizar al más bajo, tipo comprador. Eso me dice prudencia. Cuando tenés ocasión de elegir entre dos valores, siempre tenés que ver que los activos estén al más bajo y los pasivos al más alto. Y otra cosa importantísima es, yo ni bien me entero de una pérdida y le puedo poner objetivamente un número, la registro. Ahora, una ganancia hasta que no esté realizada no se registra. ¿Sí? Hay que ser prudente, pero tampoco hay que exagerar. Pero esto hay que ser medido, hay que ser prudente, hay que ser objetivo. Bueno, me paso a la otra pantalla y les hago un ejemplo de devengado a ver si lo podemos resolver. Esperen que tengo que cerrar esta y... ¡Oh, socorro! Minimizar esta y... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá. Rápido, rápido. Iniciar en blanco. Blanco. Ahí está. Bien. Y escribo con negro, así los ven todos. Vamos a suponer que yo quiero alquilar, vamos a pensar que nos vamos de vacaciones, ahora que estamos tan acá, yo ya estoy muerta, necesito 3 vacaciones para compensar todo lo que me están haciendo hacer. La FIB, ustedes no, pobres, los tengo abandonados. Enero, este sería enero, este sería febrero y este sería marzo. Ahí está. Yo quiero alquilar en febrero una casa en la costa, 10.000 pesos. 3 alternativas. Pesos, 10.000. ¿Qué pasa si pago anticipado el alquiler el 25? A ver si le... Epa, salí de acá. Lo practiqué, ¿eh? Ahora que lo practiqué no me anda. 23 de enero. ¿Qué pasa si lo pago el alquiler el 28 de febrero? ¿Y qué pasa si lo pago el 4 de marzo? ¿Qué asiento tendría que hacer en cada caso? 10.000 pesos. Si yo pago el alquiler en enero, antes de tomarlo, entonces yo estoy anticipando el alquiler. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? Yo no tengo una pérdida hoy, sino que tengo un derecho contra el dueño de la propiedad de que me lo preste todo febrero. Entonces yo tendría que registrar alquileres pagados por adelantado en enero a caja. ¿Sí? Entonces tendría que poner en la columna del debe 10.000 y en la columna del haber 10.000. Perdón la letra, esto es, no tengo lapicito especial para escribir en pantalla. Bien. ¿Qué tipo de variación ven ustedes ahí? ¿Acá ven algún resultado positivo o algún resultado negativo? No, acá veo una cuenta, esta. Alquileres pagados por adelantado es una cuenta que refleja un derecho, es un activo. Si miran el plan de cuentas, que ya lo tendrían que tener memorizado a esta época, ese es un activo. Y caja es un activo que disminuye, así que cambié algo por otro. O sea, tengo lo mismo, en vez de tenerlo en forma de plata, lo tengo en forma de derecho. ¿Qué tengo que hacer ahora cuando termina el alquiler? Entro el 1 de febrero, ¿qué vacaciones me mandé? 28 días en la costa. Me voy el 28 de febrero. Este derecho, ¿qué pasó con el derecho que tengo acá, con este? ¿Qué pasó? Lo perdí. Si quiero quedarme en marzo, tengo que volver a pagar. Entonces ese derecho hay que darlo de baja. ¿Qué tengo que hacer en febrero? Alquileres pagados por adelantado, 10.000. ¿Hasta ahí lo ven? Ajá, escribí 10.000. No le gusta esta parte. Ahí está. Bueno, ahí dice 10.000. ¿Me creen? A ver si con esto escribe mejor. Bueno, esta parte de la pantalla no quiere escribir. ¿Y qué tengo que poner acá en la columna del debe? Los otros 10.000. ¿En qué se convirtió ese derecho?
acá no le gusta. ¿En qué se convirtió ese derecho? Este alquiler es pagado por adelantado. En nada, no me quedó nada a cambio. ¿Y qué decíamos cuando teníamos que pagábamos un servicio y no tengo nada a cambio? Como la luz, como el gas, como el teléfono. Se convierte en una pérdida. Entonces tenemos que anotar alquileres perdidos. Eso tendría que anotar ahí. Alquileres perdidos. Bueno, eso dice ahí, créanme. Alquileres perdidos, alquileres pagados por adelantado. Y esta variación es modificativa. Esta era permutativa. ¿Sí? Entonces, si pago el alquiler adelantado, tengo que hacer 2 asientos. Y ustedes lo que hubiesen hecho, porque en casa trabajamos así, es el día que pagué pongo la pérdida. Pero ¿qué culpa tiene enero de la pérdida del alquiler de febrero? Si yo lo disfruté en febrero, no en enero. Entonces, yo tengo que hacer 2 asientos. Si pago alquileres por adelantado, tengo que primero reflejar el cambio de activo por otro. Y después que transcurrió el tiempo, a fin de mes tengo que dejar que la cuenta alquileres perdidos quede en el mes que generó el problema. ¿Qué pasa si yo hubiese pagado el alquiler cuando me iba? Entré en enero, el 1 de febrero, y el 28 me voy y ahí voy y le pago al dueño. ¿Qué asiento hubiese hecho acá? Alquileres perdidos y acá hubiese puesto caja por 10.000. ¿Sí? Entonces, acá sí coincide la salida de dinero con la variación modificativa, pero no siempre pasa eso. A veces es antes o a veces después. ¿Qué pasa si yo iba y me instalaba en la casa, usaba la casa y pagaba el 4 de marzo? ¿Qué tendría que haber hecho el 28 de febrero? El 28 de febrero tendría que haber hecho un asiento que diga alquileres perdidos, pero en vez de a caja tendría que decir alquileres a pagar. Tengo una deuda. ¿Sí? Entonces, acá también siempre es modificativa. Fíjense que la cuenta que refleja la variación modificativa siempre queda en el mes donde yo recibí el servicio. Independientemente que lo haya pagado o no. Si lo pagué antes, doy de baja el derecho que había adquirido antes. Si lo pago en el momento, pongo caja, y si no lo pago, pongo que tengo una deuda. ¿Y qué hago el 4 de marzo? Doy de baja la cuenta alquileres a pagar a caja por los 10.000 pesos. Pero ¿qué va a pasar acá? Esta variación también es permutativa. Y entonces observen este detalle. ¿Qué me quiere decir este principio? Cuando se produzca un gasto o un ingreso, tiene que ir en donde. En el caso de gastos, se prestó el servicio, se produjo el gasto. En ese mes va la variación modificativa. Si lo pago antes o después, son permutativas. ¿Está? Pero la variación modificativa tiene que quedar en el mes donde se generó el problema. Y realización me dice, lo vas a reflejar donde se haya hecho entrega de especifica más cuando es un ingreso, lo vas a reflejar en el mes donde se produjo la entrega, independientemente de que te hayan pagado antes o después. ¿Sí? Eso es fundamental. O sea, lo que vamos a hacer ahora, en el próximo video, vamos a tener a mano los ejercicios de variaciones patrimoniales, se van a presentar circunstancias y ustedes van a tener que ver qué principio es el que se está violando o transgrediendo. Muchas veces, como les dije, es como esos dominó que tiran uno y empiezan a caer todas las fichitas. Siempre son más de uno, pero ustedes tienen que ir al principal. Mira, básicamente está violando este, y por violar este, le erró con este, le erró con este, le erró con este, ¿sí? Porque si yo registro mal este gasto, este alquiler lo hubiese registrado como pérdida en enero o como pérdida en marzo, si lo pagué en marzo, estoy entonces afectando exposición, objetividad, además de devengado, porque no está en el mes que corresponde. Entonces, repito, devengado, las variaciones modificativas, ya sea por ingresos o por egresos, se deben reflejar en el ejercicio, en el mes que corresponde, independientemente que se hayan o no abonado. ¿Está? Eso es fundamental. Bueno, no los molesto más. Revisen esto y en el próximo lo empezamos a trabajar.